En esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 21, y vamos a hablar de los versículos del 1 al 14. Juan 21, de los versículos del 1 al 14. ¿Alguna vez a ti te ha pasado que alguien te ha dicho que tienes que esperar en un lugar, pero llegaste al lugar temprano y la persona no llega y no va a llegar? Ha pasado ya 30 minutos y no llega. Empiezas a ver algunos que tienen reloj, otros empiezas a ver tu celular y empiezas por ahí tal vez a mandarle mensajes diciendo: oye, ¿dónde estás? Pasa una hora y tú dices: ya no puedo. Otros dirían: pastor, ni siquiera 10 minutos se demoró, lo siento, me voy. Pero a veces ocurre, y cuando ya hemos esperado, y en ese momento cuando hemos agarrado y nos hemos subido nuevamente al micro y hemos vuelto a casa, la persona te manda un mensaje y te dice: ¿dónde estás? Que ya llegué. Hoy vamos a ver un episodio casi parecido a lo que te acabo de decir, que se encuentra en el Evangelio de Juan, el capítulo 21, de los versículos del 1 al 14. Y vamos a leer, que dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que quiere decir Juan y Jacobo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Vamos a orar por un momento. Padre, dirige tu palabra, Señor, en medio de nosotros. Háblanos, guíanos, ministranos, Señor, y enséñanos tu verdad a través de ella, y lo que tú quieres hablarnos a cada uno de nosotros de manera personal. Instrúyenos, Señor, en ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El título de nuestro sermón es: ¿en tus fuerzas o en el poder de Dios? Y este suceso nos dice Juan que tiene lugar, que se da junto al mar de Tiberias, que también es conocido como el lago de Galilea. También en la Biblia se va a llamar como el mar de Cineret, que va a estar en el Antiguo Testamento, en Números 34:11, Josué 12:3, 13:27, y también se le va a llamar como el lago de Genesaret. Cuando Juan escribió su evangelio, el nombre común con el que se le conocía a este lugar
era el mar de Tiberias. Este nombre viene de la ciudad de Tiberias, en su costa occidental, fundada por Herodes Antipas y llamada así en honor al emperador Tiberio. Entonces estamos ubicados, está en el mar, junto al mar de Tiberias, y ahí se va a dar a cabo este suceso que hoy vamos a meditar. Y en primer lugar vamos a ver, en mis propias fuerzas, fracaso o debilidad humana. Y los primeros 5 versículos inicia Juan diciéndonos con esta frase, ¿no? Después de esto. Pero después de esto, ¿de qué? Juan nos da referencia de que él ya ha hablado desde el capítulo 1 al capítulo 20 de poder explicar de que Jesús es el Hijo de Dios. Si retrocedemos al versículo 30 del capítulo 20, ahí nomás dice, el propósito del libro, te dice en tu Biblia, ¿no? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Algunos piensan que Juan terminó de escribir aquí en el capítulo 20 y que el capítulo 21 es simplemente una añadidura que le han hecho. Pero la realidad es que Juan quiso terminar este libro con este capítulo. Después de esto, después de que Juan ha hablado en 20 capítulos acerca de la deidad y la humanidad de Jesucristo, de que Jesucristo es Dios, de que Jesucristo es 100% hombre, de que Jesucristo lloró, de que Jesucristo tuvo hambre, de que poder decir de los 7 yo soy que podemos encontrar en el Evangelio de Juan, hablando acerca de la deidad de Jesucristo. Y debemos observar, hermanos, primero, que después de que el Señor resucita, el Señor les dice, si bien en Mateo capítulo 28, si retrocedemos a Mateo capítulo 28, por favor, para poder ubicarnos bien dentro de este contexto, porque Juan nos dice simplemente después de esto Jesús se manifestó y ellos estaban junto al mar de Tiberias. Pero Mateo 28, del versículo 10, nos va a decir que después de que el Señor resucitó, les dijo a sus discípulos que tenían que ir a Galilea. Mateo 28, 10, si leemos juntos, nos dice, entonces Jesús les dijo, no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Y en el versículo 16 de Mateo 28 se nos dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte que Jesús les había señalado. La orden de parte del Señor era que todos los discípulos juntos tenían que ir a Galilea. Se nos dice que los 11 fueron a Galilea, pero al parecer los 11 no viajaron en grupo, en conjunto, todos unidos, pues el incidente que acabamos de leer en el Evangelio de Juan no nos habla que están los 11 discípulos, o los 12 mejor dicho, sino se nos dice que solamente hay 7 discípulos. Y se nos dice, después de esto se manifestó otra vez a sus discípulos. Y algo que también tenemos que recalcar, que Jesús dice, se volvió a manifestar otra vez. ¿Qué podemos ver en esto? Que el Señor Jesús, después de su resurrección, solo cuando Él se revelaba, podían reconocerlo como el Señor Jesús. Si no, miremos el caso de estos 2 discípulos que iban camino a Emaús después que Jesús resucitó. Y ellos hablaban y Jesús les hablaba a ellos, les había compartido el Evangelio, les había hablado del Antiguo Testamento, de cómo el Hijo del Hombre iba a morir y cómo iba a resucitar, y que después llegan a la casa y el Señor desaparece. Y los 2 discípulos empiezan a decir, ¿acaso nuestro corazón no ardía cuando Él nos mostraba las Escrituras? Y recién ellos se dieron cuenta de que Jesús era quien les había hablado. Solo cuando Dios decide revelarse a una persona, el hombre puede ver a Jesús.
Y esto no solamente es desde el ámbito físico que podemos ver aquí, sino también desde un ámbito espiritual. Solo cuando el Señor se da a conocer, ellos pueden reconocer de que Jesucristo es el Señor. Nadie, sin la dirección del Espíritu Santo, puede llamar Señor a Jesús. ¿Por qué? Porque 1 Corintios, el capítulo 2, el versículo 14 nos dice: pues el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Nadie puede llamar Señor a Jesucristo a menos que el Espíritu Santo le revele que Jesucristo es Dios, que es nuestro Salvador, ya que este es un acto sobrenatural, es un acto divino. No proviene del hombre, sino que es un milagro de parte de Dios, que el hombre pueda reconocer que Jesucristo es el Señor de su vida, que Jesucristo es su Salvador, de que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es lo que ha ocurrido con nosotros. Nosotros no podemos decir que Jesús es el Señor sin que el Espíritu Santo nos haya dado vida y nos haya mostrado nuestra pecaminosidad, nos hayamos arrepentido, le hayamos pedido perdón al Señor y haberle pedido que Él sea el Señor de nuestra vida y que ahora Él gobierne en nuestras vidas. Las personas que están en la calle no dicen que Jesús es mi Señor, porque no reconocen o no se les ha sido revelado de que Jesucristo es nuestro Salvador. Los 7 apóstoles que participaron en este incidente, se nos dice que fueron Simón Pedro. Y aquí, como siempre, aparece él primero, lo cual nos indica el liderazgo general que tenía sobre los apóstoles. También tenemos a Tomás, llamado el Dídimo, a Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos, que probablemente sean Andrés y Felipe, quienes siempre tuvieron lazos cercanos con Pedro y con los hijos de Zebedeo. ¿Y quiénes eran los hijos de Zebedeo? Jacobo y Juan. Y algo que debemos de observar también, hermanos, es que la primera insinuación de que las cosas no estaban del todo bien es la ubicación de los discípulos. ¿Dónde dijo Jesús que tenían que estar los discípulos? En el monte de Galilea que Él les había señalado. Pero ¿dónde se encuentran ahora estos discípulos? Se encuentran junto al mar de Tiberias. No están en el monte, sino que están junto al mar. Pedro, que era un hombre de acción, un hombre impulsivo, que no era quedarse quieto ni ocioso por mucho tiempo, podemos decir que se impacientó ante la espera del Señor que no llegaba. Solo se les había dicho que tenían que ir al monte en Galilea a esperar que el Señor se iba a aparecer a ellos. No sabemos cuánto tiempo habrá pasado desde que los discípulos llegaron a ese lugar. No sabemos si fueron horas, no sabemos si fueron días, no sabemos si fue una semana, semana y media. Lo cierto es que Pedro ya no aguantó más e impulsivamente dijo: voy a pescar. En otras palabras, Pedro se dijo: no sé cuánto tiempo va a tardar mi Señor en venir, no sé si vendrá, lo cierto es que tengo hambre y voy a hacer lo que sé hacer, pescar, y eso haré. No pasó por su cabeza que si el Señor llegaba no lo iba a encontrar en ese lugar. No, Pedro estaba cerrado y Pedro estaba inquieto y Pedro estaba pensando solamente en esa necesidad que él tenía, que era poder comer. No le importó si el Señor iba a llegar. No le importó si lo encontraba pescando por allá y el Señor solamente se encontraba con algunos de sus discípulos, sino que Pedro
impulsivamente, no aguantó, no pudo esperar y por ende no estuvo en el lugar indicado. En otras palabras, no obedeció y se alejó. A veces ocurre lo mismo con nosotros. No sabemos esperar. Nos impacientamos, no esperamos. Muchos podríamos decir al Señor: el Señor tarda, entonces todavía puedo vivir mi vida como a mí me plazca. Todavía puedo disfrutar de todo lo que este mundo me quiere brindar. A veces puede ocurrirnos como los discípulos, que estamos esperando en el monte tal como el Señor les dijo a los discípulos, pero se demora. Y entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a dudar. Podría ser en el trabajo. Y podríamos colocar un claro ejemplo, ¿no? Algunas personas que tienen negocio y se han vuelto al cristianismo, porque algunas que tienen negocio y tienen una balanza, lo que hacen con su balanza es que la configuran para que pese menos y de esa manera te puedan cobrar como si fuera 1 kilo, pero en realidad pesó 900 gramos. Una vez que vienes a Cristo, ¿qué pasa? Empiezas a vender peso completo. Ya no hay peso a medias, ahora es peso completo. Pero ¿qué ocurre? Te empiezas a dar cuenta que ya no ganas como antes. Y empiezas a decir: antes, cuando no era cristiano, ganaba más. Y ahora que soy cristiano, me está yendo mal. Otros que podrían decir que mientras más busco de Dios, más problemas me vienen. No sé qué pasa, pero cuando quiero buscar de Dios, me viene problema tras problema tras problema. Entonces, cuando estoy sin Dios y cuando no estoy haciendo esto, me va todo bien. Entonces voy a hacer lo que antes hacía. Duda, no espera y se aleja. Otros de nuestros hermanos que tienen movilidades, ¿qué podrían decirnos? Antes, sin el Señor, no respetaban a las autoridades, no respetaban la luz roja, simplemente miraban que no hay un policía y ¿qué hacen? Se pasan la luz roja y dicen: nadie me ha visto. Pero ahora que están en Cristo, dicen: no, tengo que respetar la luz roja. Pero por ahí se le pasó y se pasó la luz roja. Y en ese momento lo detiene un policía. ¿Qué ocurre cuando lo detiene un policía? Va su papeleta. Lo normal de un cristiano sería: está bien, sé que he cometido una falta y merezco ser sancionado con esa papeleta. Pero luego surge dentro de uno el poder decir, cuando el policía viene y te dice: pero ¿cómo podemos arreglar? Claro, no son todos iguales, ¿eh? Solamente hay algunos que son así corruptos, ¿no? Y dentro de ti empiezas a dudar: son 300 soles, le voy a dar solamente tanto, y al final termina siendo como todos los demás. La realidad es que Pedro no estaba en el lugar donde el Señor le había dicho que tenía que estar. La realidad es que Pedro no pudo esperar. Pedro no obedeció, no aguantó. Nos hace recordar como cuando Saúl en su momento, Samuel le había dicho: espérate 7 días y cuando ocurran estos 7 días, yo vendré y presentaré sacrificio para que tú puedas ir a la batalla. Pero llegó los 7 días, Samuel no venía, el pueblo se le inquietaba, Saúl tuvo miedo e hizo algo que no debería de hacer y ofreció el sacrificio en vez de Samuel. Samuel llega y le dice: ¿qué es lo que has hecho? Tuve miedo del pueblo y entonces por eso ofrecí sacrificio. No pudo esperar. Y lo curioso es que cuando Pedro dice: voy a pescar, los discípulos también le dicen a Pedro: vamos nosotros también contigo. Los 7 se fueron, entraron en una barca y comenzaron a pescar. Tenemos que notar que estos hombres eran pescadores experimentados y sabían que la noche era el mejor momento para poder pescar en el lago de Galilea. Pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ellos decidieron hacerlo en sus propias fuerzas, fracasaron. Pensaron que podían hacer con sus vidas como antes lo hacían,
de conocer al Señor. Porque antes de que Jesús los llamara al ministerio, ellos eran hombres pescadores. Ellos sabían cómo poder pescar. Ellos sabían cómo adentrarse en medio del mar, de las dificultades, dónde colocar la red y poder pescar como solamente ellos saben hacerlo. Pero en vez de poder pescar en aquella noche, llegaron a pescar, pero no peces. Pescaron afanes, pescaron agotamiento, pescaron desvelo, pescaron tristeza de no haber pescado nada. Y es así que cuando intentamos hacer las cosas a nuestro modo, sin la ayuda del Señor, tenemos que ser conscientes de que no nos va a ir bien. Tal vez digamos que si sigo generando ganancia, entonces me está yendo bien. No, porque al igual que los discípulos, nos puede generar afanes, no vamos a disfrutar de ello, vamos a sentir insatisfacción, agotamiento, desvelo, tristeza. ¿Por qué? Porque el Señor no está en medio de esto, porque lo estamos tratando de hacer con nuestras fuerzas. Estamos tratando de hacer que algo funcione en nuestras fuerzas y no vamos a poder obtener aquello que queremos obtener, porque va a llegar el momento en que nosotros nos vamos a frustrar, nos vamos a cansar y simplemente vamos a tratar de tirar la toalla. Esta experiencia, hermanos, fallida de los discípulos es algo que ellos sabían bien cómo hacer, pero fue una lección del Señor sobre la incapacidad de volver a sus vidas anteriores. Los llevó a que no pescaran nada para poder hacerles entender de que sus vidas ya no eran la misma de antes. Los llevó a este extremo para poder mostrarles que cuando el Señor los había llamado y les había indicado cómo debían de vivir y de dónde deberían de estar, Él iba a tener cuidado también de ellos, como lo había tenido durante todo el tiempo que permaneció con ellos. Debemos de decir algo bien en claro, hermanos, que no hay nada de malo con la pesca, porque es un trabajo. Pedro era un pescador, una profesión respetable, pero debemos de recordar que el Señor no los había llamado ahora a que sean pescadores, sino que ahora sean pescadores de hombres. Porque en aquella oportunidad, en Mateo capítulo 4, nos dice cómo el Señor llamó a Pedro y le dijo, no habían pescado nada, le dijo, boga mar adentro y echa la red. Y cuando echó la red, salieron tanta cantidad de peces que Pedro, postrado en tierra, le dijo, Señor, apártate de mí, porque soy pecador. Pedro, de cierto te digo, que ahora tú serás pescadores de hombres. Ellos dejaron sus redes, lo siguieron durante 3 años. Y en un momento, cuando el Señor no llegaba, decidieron volver a sus vidas anteriores y nuevamente volver a fracasar, porque estaban haciéndolo en sus fuerzas y no estaban obedeciendo. Después de una noche de pesca infructuosa, cuando ya había amanecido, los discípulos estaban regresando frustrados a la playa. Y es en ese momento cuando aparece Jesús y allá en la orilla los estaba esperando. Como ya dijimos, nadie puede reconocer al Señor después de su resurrección a menos que Él se revelara. Por lo tanto, los discípulos no sabían que era Jesús. No es que lo vieron de lejos y dijeron, ahí está el Maestro, nos está esperando. Ellos no sabían que era Jesús. Pero Jesús, con una reprensión suave, con una reprensión paternal, les dice, ¿no? Y les pregunta, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos, reconociendo que su intento por regresar a proveer para sus necesidades propias había fracasado, le responden, no. No habían considerado suficientemente el plan de Jesús para sus vidas y la capacidad de Jesucristo para frustrar sus esfuerzos de una manera sobrenatural. Es como si les hubiera dicho el Señor, hagan algo más y los veré fracasar. Es como si
el Señor en realidad permitió el fracaso de los discípulos en aquella noche larga. Permitió que ellos se cansaran, se afanaran, se frustraran y se dieran cuenta que en sus propias fuerzas no podían hacer nada. Ellos no solamente estaban frente a frente con su incapacidad propia y la soberanía divina, porque ellos estaban a punto de ver la diferencia entre sus fuerzas o el poder de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en segundo lugar. El poder de Dios o la obediencia produce bendición. Los versículos del 6 al 14 nos dicen: y Él les dijo: echad la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa porque se había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Porque se había quitado, pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los peces que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153 en total. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Los discípulos no estaban en el lugar donde el Señor les había indicado que tenían que estar. Ellos habían vuelto a su antigua vida, a su antigua profesión, de donde el Señor los había sacado para ser pescadores de hombres. Lo normal, según nuestro pensamiento, sería que como ellos no estaban en el lugar donde el Señor les indicó que tenían que estar, el Señor no tenía necesidad de ir a buscarlos. Es como al inicio que te dije, ¿no? Si estás esperando y te han dicho que en ese momento tienes que esperar, y la persona no llega, sino que se fue, y tú vienes con grandes beneficios para esta persona, lo primero que dices: bueno, pues no me ha esperado. Piña, pues, ya perdió eso, ¿no? Lo normal es en nosotros. Si nosotros fuéramos Jesús y no encontramos a los discípulos ahí en el monte, entonces diríamos: bueno, se han ido, acá tengo algunos, tengo otros discípulos también por aquí, entonces no tengo necesidad de que ellos estén. Pero lo cierto es que el Señor, en su inmensa gracia, los va a buscar. Les sigue mostrando misericordia. Les sigue enseñando su incapacidad sin Cristo. Como diría Juan en su Evangelio, que alejados de Él, nada podemos hacer. Ante la frustración de los discípulos, que no habían pescado nada durante toda la noche, y la respuesta de ellos cuando el Señor les preguntó si habían pescado, diciendo no, el Señor les dice: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Notemos esta imagen nuevamente. Los discípulos están cansados, están frustrados tras no haber pescado nada. Además, ellos no sabían quién les estaba hablando y preguntando en ese momento. ¿Cómo se podrían haber sentido los discípulos, no? Ellos tal vez debieron haberse sentido tentados a decirle a esta persona que ellos no conocían que era una persona entrometida. ¿Acaso ya no sabe que no hemos pescado nada? ¿Acaso no se da cuenta que hemos estado toda la noche pescando y buscando por este lado? ¿Acaso sabrá más que nosotros que somos pescadores? ¿Por qué no se mete en sus propios asuntos? Creo que si así nos hubieran respondido a nosotros, creo que nosotros hubiéramos respondido ante esta escena:
como lo que acabamos de escuchar. ¿Por qué se tiene que meter en mi vida? Es mi vida. Nadie tiene que decirme nada, porque es mi vida. Y menos si ve que no tengo nada, porque viene a preguntarme. Pero ante la palabra que Jesús les había dicho, como aquella vez cuando Jesús los llamó y les dijo que fueran mar adentro y que echaran a la red, ante la autoridad de la palabra de Cristo, que no permitía argumentación o duda, los discípulos deciden obedecer a la palabra de Dios. Y para su sorpresa, al obedecer la palabra, echaron la red. Y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Qué diríamos? Que nuestro Señor, que tiene el control absoluto de todo, había permitido que los peces se hayan alejado de ese lugar de la barca donde estaba durante toda la noche para que ellos no pescaran nada. Es como el Señor les hubiera dicho a los peces: ustedes por allá por un rato, dejen que ellos se cansen, se frustren y se den cuenta que sin mí no pueden hacer nada, que si no obedecen, entonces eso les va a llegar, que se van a cansar, frustrar, desvelar, afanar, y al final se van a sentir frustrados y se darán cuenta que sin mí no pueden hacer nada. Pero ante la palabra del Señor, echen la red al lado derecho de la barca. Es como si el Señor les hubiera dicho a los peces: llegó el momento, peces, vayan a ese lugar. Y los discípulos pescaron una gran cantidad de peces, y se nos dice que fueron 153 peces. Y mientras ellos no podían sacar esa gran cantidad, el Señor se revela a uno de ellos, al discípulo que amaba, a Juan. Y Juan le dice a Pedro: Pedro, es el Señor. Y Pedro impulsivamente se pone su ropa y se lanza al mar y nada rápidamente para poder encontrarse con su Señor. ¿Qué tal diferencia, no? Juan sabe que es el Señor, pero ¿quién termina nadando? Pedro. No Juan, sino Pedro. Y a veces, hermanos, necesitamos ser como Juan, pero también necesitamos ser como Pedro. Ser como Juan para ser sensibles al Señor, para escuchar el corazón del Señor. Pero también necesitamos ser como Pedro para poder correr rápidamente, para poder encontrarnos con nuestro Señor y para poder querer estar con Él. De que a pesar de las distintas circunstancias que podemos pasar o los momentos en los cuales podemos estar atravesando, poder correr y caer de rodillas y postrarnos delante de Él y poder buscar a nuestro Señor. El deseo de Pedro por estar con su Señor era tan intenso que no pudo esperar a que la barca llegara a la orilla. No le importó si la red se rompía. No le importó si los otros discípulos estaban afanados, jalando, no le importó nada. Lo único que le importaba a Pedro era estar con Cristo. Lo único que le importaba a Pedro era ver a su Señor. Lo único que quería Pedro era escuchar a su Señor. Lo único que quería Pedro era volver a estar con su amado Señor, Jesús. Y eso deberíamos nosotros también de querer imitar, para que no nos importe nada y que podamos tener tiempos a solas con nuestro Señor. Mientras tanto, los otros discípulos, en ausencia de la impulsividad de Pedro, fueron con la barca hasta la orilla, pues no distaban de tierra, se nos dice, sino como 90 metros. Llegaron arrastrando la red de peces, porque no pudieron sacarla. A descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y también pan. Y el Señor, mostrando su amor compasivo por los discípulos que están cansados y con hambre, Jesús les preparó un desayuno, tal vez creando un milagro con ese pez,
como lo había hecho antes. No sabemos cómo el Señor pescó. No sabemos si el Señor lanzó, picó y lo sacó. O ya tal vez lo traía de otro lugar. Pero lo cierto es que Jesús tenía su comida, un pez, y tenía pan. El Señor ya les había dicho: yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y les había lavado los pies en el ejemplo de servicio humilde. Ahora el Señor resucitado mostraba que, satisfaciéndoles sus necesidades, aún serviría a los discípulos que le eran fieles. Aquí había una ilustración práctica de las palabras de Jesús en el aposento alto. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto, y así seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. O como también el Señor les dijo en Juan 15:16: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Cuando todos los discípulos llegaron a la orilla, Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. El pez y el pan que el Señor había preparado servirían para ir comiendo algo mientras cocinaban algunos de los peces en la red. Pero noten esto: cuando el Señor les manda, traigan los peces, ¿quiénes son los que terminan trayendo los peces? Si leemos ahí en Juan capítulo 21, se nos dice que el Señor les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. ¿Quién fue quien trajo los peces al Señor? No fueron los discípulos, sino que nuevamente fue Pedro. Pedro, en un inicio, les dijo: ya me cansé de esperar. Ya me cansé porque el Señor no viene, tengo hambre, voy a volver con mi vida, me voy a pescar. Frustrado, angustiado, afanado, cansado, no pescó nada durante toda la noche, pero ahora que ha llegado su Señor, y ante la palabra de su Señor que dice: traigan los peces, nuevamente el primero que va corriendo a traer esos peces es Pedro. Y no, que los discípulos no pudieron llevar esos 153 pesos porque eran muchos. Pero parece que Pedro era un hombre agarrado, porque agarra los peces y termina llevando a su Señor. Y a pesar de que eran tantos peces, esa red no se rompió milagrosamente porque estaba bajo la autoridad divina y porque era la provisión del Señor. Y esta provisión dio todo lo que estaba allí. El Señor proveyó los peces, el Señor proveyó fortaleza para que esa red no se rompiera. En otras palabras, cuando el Señor da por completo y nada ni nadie puede quitar esa bendición. ¿Qué le dice el Señor? Les dice: vengan y coman. Ellos, en su culpabilidad, al haberse dado cuenta de lo que habían hecho, de que no habían sido obedientes a su Señor, esperando a que en aquel monte, no le dicen nada. Y acobardados, tratan de acercarse sin decir nada, ni poder mencionarle: tú quién eres, porque ellos sabían que era el Señor. Jesús tomó el pan, les da el pescado, y ellos pudieron comer todos juntos. La ocasión en que ocurrió este acontecimiento histórico
y su sentido principal fue vencer el miedo al fracaso y la debilidad de los discípulos, que les estaba haciendo volver a sus viejos caminos. Lo que el Señor hizo fue tan determinante para siempre en la mente de los apóstoles, que aceptaron el llamamiento a servir al Señor Jesucristo por el resto de sus vidas. Para el Señor hubiera sido tan sencillo haberlos dejado junto al mar de Tiberias sin haber pescado absolutamente nada. Pero Dios les mostró tanta gracia y misericordia que, a pesar de ser desobedientes, el Señor les proveyó y les proveyó en abundancia, y lo más probable es que estos 153 peces hayan servido para toda la semana, o tal vez para incluso unos días más, de que hayan comido tras comido, comido y saciado de todo lo que el Señor les había provisto. Tal vez ellos hubieran podido pescar y pescado unos cuantos peces que les hubiera servido para ese día, o tal vez para un par de días, pero el Señor les quiso mostrar que Él les iba a proveer, y les iba a proveer en abundancia, para que ellos no tengan que preocuparse con todo lo que el Señor les va a dar. Pero tal vez tú digas, pero yo tengo que trabajar. Sí, todos tenemos que trabajar, porque es algo, el trabajo dignifica al hombre. Es algo que el Señor ha provisto para el hombre, que tenemos que trabajar, y con el sudor de nuestra frente tenemos que comer. Pero la realidad es que el trabajo tampoco puede afanarnos. Si estamos pasando alguna necesidad, no puede afanarnos, sino que tenemos que confiar en el Señor, tenemos que obedecer al Señor, tenemos que estar en el lugar donde el Señor quiere que estemos. Y la pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos? ¿Estamos esperando al Señor en el lugar donde Dios quiere que estemos? ¿Nuestro corazón está esperando la venida de nuestro Señor en este tiempo? ¿O somos como los discípulos que hemos esperado y decimos no viene, y nos estamos amoldando a todo lo que este mundo ofrece, y por ende nos estamos afanando, frustrando, enfermando y perdiendo nuestra paz y nuestro gozo? Pero esta escena de la comida no termina ahí. Y vamos a leer la última parte de este Evangelio de Juan, el capítulo 21, de los versículos del 15 hacia adelante. El versículo 15 nos dice que cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hubo un momento en la vida de Pedro cuando el Señor Jesús, antes de morir, le dijo: Pedro, de cierto te digo, que antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Pedro le dijo: no, Señor, yo contigo hasta la muerte. Nunca te voy a dejar, no te voy a abandonar, voy a seguirte hasta el final. Y Pedro terminó negando al Señor, maldiciendo con una maldición tan fuerte de que no conocía a Dios, y se fue arrepentido a llorar. Y ahora en esta escena se ve cómo el Señor permitió que Pedro nuevamente en su humanidad, que Pedro nuevamente ante su osadía, que Pedro nuevamente ante su falta de espera, que Pedro nuevamente ante su carne que luchaba todos los días,
llegue el Señor en su momento para poder restituirlo y para poder mostrarle de que así como el Señor, así como Pedro había negado 3 veces, ahora Pedro 3 veces también le decía y le recalcaba al Señor: Señor, tú sabes que te amo. Pero el Señor diciéndole en el versículo 15: Simón, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Pero qué es estos? Podríamos decir: ¿me amas más que esta red? ¿Me amas más que esta barca? ¿Me amas más que todo este trabajo que tú con tus fuerzas has querido hacer en este momento? Es como si el Señor le dijera a Pedro: ¿me amas más que tu familia? ¿Me amas más que tu trabajo? ¿Me amas más que a tu propia vida? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes, yo te amo, Señor. Y el Señor, para poder recalcarle nuevamente, le dice: Pedro, ¿me amas más? ¿Me amas? Ya no le dice esto. Noten cómo van cambiando las preguntas del Señor. La primera le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Que estas cosas? Y lo segundo le dice: Pedro, ¿me amas? Y el Señor le dice, y Pedro le dice: Señor, tú sabes que yo te amo, que sabes que yo te quiero, tú sabes que yo te quiero como amigo. Y el Señor le dice: pastorea mis ovejas. Y en una tercera oportunidad, cuando ya va a terminar, le dice el Señor nuevamente: Pedro, ¿me amas? Y esta vez Pedro, de lo más profundo de su corazón, le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Apacienta a mis ovejas. Tal vez el Señor en esta mañana nos pregunte a cada uno de los que estamos aquí: si estamos luchando en nuestras fuerzas, nos vamos a frustrar. Y si lo hacemos en el poder de Dios, en su búsqueda, en guía y dirección, ten por seguro que nos va a ir bien. Tal vez piensas en un inicio que te está yendo mal, pero ten por seguro que tu final será totalmente distinto. Pero ante esta escena, también el Señor nos llama y nos pregunta a nosotros: ¿me amas más que todo lo que existe? ¿Me amas más que tu familia? ¿Me amas más que a tu esposo? ¿Me amas más que a tu esposa? ¿Me amas más a mí que a tus hijos? ¿Me amas más a mí que a tu trabajo? ¿Me amas a mí más que a tu propia vida? ¿Me amas a mí más que a tu propio dinero? ¿Me amas a mí más que a tu propio tiempo? ¿Que a tus propias fuerzas? ¿Me amas? Y ahí viene la respuesta que tenemos que hacerle nosotros. Si realmente amamos a Dios más que todo lo que existe. Vamos a ponerlo y vamos a tener un tiempo para poder orar. Señor, tú lo sabes. Cuando miramos esta escena, Señor, así por leer, nos parecería que fue una escena en la cual los discípulos estuvieron en el mar de Tiberias, tuvieron hambre, decidieron ir a pescar como algo normal para poder sostenerse. Pero cuando empezamos a profundizar, Señor, en tu palabra, y nos damos cuenta que los discípulos no estaban en el lugar que deberían de estar, que no fueron obedientes, Señor, a tu mandato de que ellos tenían que estar en el monte donde tú les habías dicho que ellos tenían que estar, sino que ante la espera de que tú no llegabas, ante el hambre que ellos tenían, Señor, ellos decidieron, oh Dios, volver a sus viejas vidas y hacer todo de sus fuerzas. Señor, ¿cuántas veces en nuestras fuerzas hemos intentado hacer tantas cosas? Señor, ¿cuántas veces en nuestras fuerzas nos hemos frustrado, nos hemos cansado y nos hemos dado cuenta, Señor, que no hemos podido conseguir aquello que queremos porque, Señor, ha sido nuestras fuerzas? Y Padre,
así como permitiste que los discípulos se frustraran y esa noche no pescaran absolutamente nada, para poder mostrarles su incapacidad de que no podían hacerlo en sus fuerzas, Señor, sino que se trata de ti. Señor, tú en tu gracia te apareciste y los buscaste y llegaste a ellos, Señor, para poder decirles con tu palabra y tu autoridad, Señor, que echaran la red a la mano derecha, y que cuando echaron la red, Señor, ellos pescaron 153 peces que ellos no habían pescado durante toda la noche, lo hicieron en un minuto. Que cuando tú obras de una manera sobrenatural, Señor, en nuestras vidas, tú puedes cambiar toda nuestra situación, Señor, en un instante, porque tú eres el Dios Todopoderoso, porque a tu palabra, Señor, se rige todo este mundo, Señor. Y, Señor, ayúdanos también a ser como Juan y como Pedro, de poder reconocer que eres tú, Señor, a través de tu palabra, y de poder ser impulsivos como Él, de poder querer ir a buscarte, Señor. Así como Pedro saltó al mar, Señor, para buscarte, para querer estar contigo, para querer abrazarte, para querer conversar, para poder solamente estar contigo, Señor. Que sea nuestro corazón también siempre, Señor, de querer buscarte en todo momento y en todo tiempo. Y Padre, ante la pregunta de que tú le hiciste a Pedro, Señor, ¿me amas más que a tu vida? Y que esta pregunta, Señor, sigue retumbando en nuestras vidas, diciéndonos si realmente nosotros te amamos, oh Dios, más que a nuestra vida. Como aquellas palabras que le decías a Pedro, Señor: Pedro, ¿me amas más que esto? Y Señor, ¿qué te responderemos cada uno de los que estamos aquí? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes en lo más profundo de nuestro corazón cuánto te amamos, Señor. Señor, perdónanos porque en muchas ocasiones no evidenciamos nuestro amor a ti. A veces, Señor, somos más infieles que fieles. A veces, Señor, somos más desobedientes que obedientes. Pero tu gracia y tu misericordia sigue siendo tan grande, Señor, que aún sigues guardando, que aún sigues buscándonos, que aún sigues ayudándonos, que aún sigues consolándonos, que aún sigues ministrándonos, Señor, que aún sigues estando con nosotros, Señor, en medio de todo. Y aún estás aquí con nosotros, Señor, en medio de todo. Señor, ayúdanos a hacer las cosas en tus fuerzas, en tu poder, en tu dirección, en la guía de tu Espíritu Santo y tu palabra. Y que siempre en nuestra vida, Señor, a cada momento podamos decirte: oh Señor, cuánto te amamos en todas las cosas que hacemos, para la gloria y honra de tu santo nombre. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Siempre seamos agradecidos delante de ti, Señor. Gracias por tu entrega. Gracias por regalarnos, Señor, la verdadera libertad que es en Jesucristo. Oh